agradecimiento a CEPEC por permitirme acompañarnos el día de hoy. Platón decía que el Estado son los individuos, o en un Estado todos son iguales. Desde Maquiavelo, que consideraba que los individuos o el territorio marcan justamente el ejercicio del comportamiento de las personas en un ámbito territorial. Aristóteles decía que el Estado y las personas vienen a ser lo mismo. Luis XIV, rey de Francia, decía que el Estado soy yo. Y que esto del Estado soy yo probablemente es lo que al día de hoy por lo menos vemos en muchísimas esferas, no solo en el contexto nacional, sino en otros ámbitos, de la cual justamente hay personas que se consideran que ellos son los que desarrollan y que ellos son los que tienen que manejar, y sobre la base de ellos no existe ninguna otra situación. Entonces por eso definimos al Estado, y a partir de ella tenemos que entender cuál es el sistema organizacional que marca esta pauta de lo que tenemos en la Constitución Política en 1993. Nos habla que es un Estado unitario, descentralizado, desconcentrado, un Estado que definitivamente marca esta separación de poderes. En nuestro sistema organizacional que tenemos en el Estado hablamos de los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Hablamos de estos 3 poderes claramente definidos, de la cual justamente es el rol fundamental en el contexto democrático que nosotros tenemos. Un sistema democrático en el que nos desarrollamos de manera constante y permanente sobre la base de la decisión de los ciudadanos y el ejercicio del poder a través de la decisión de lo que justamente marca la pauta para entender cómo tiene que ser el manejo de la cosa pública. 3 poderes de la cual justamente se define cuáles son las funciones y las atribuciones a partir de la Constitución de 1993. Un poder ejecutivo claramente señalado en el ámbito de lo que es básicamente los ministerios. Hablamos de un poder legislativo la cual justamente marca la pauta en el contexto no solo de lo que pueda referirse el desarrollo de las normas, sino también en el ámbito de la fiscalización y el comportamiento de las entidades que forman parte del Estado. Un órgano jurisdiccional que tiene que garantizar justamente el desarrollo de las normas que tenemos para lo que pueda hacer el Estado. Entonces, en esa línea es lo que encontramos justamente este Estado. Y a partir de lo que hablamos de este sistema organizacional del Estado, dentro del Estado encontramos justamente a las entidades públicas. Entidades públicas que justamente tienen a conceptualizarse, en algunos casos, desde la propia Constitución y en otros desde las leyes orgánicas en esa línea. Entonces, por eso tenemos que definir algunas situaciones que, por cierto, tenemos que entrar también a este análisis que tenemos desde el Acuerdo Nacional. Y cuando vamos al Acuerdo Nacional, lo que tenemos que marcar justamente es la pauta, cuáles son las políticas públicas que al día de hoy se vienen desarrollando. Y espero que en todo caso, y entiendo que van a ver también esto parte de las políticas públicas. Pero sin embargo, en nuestro enfoque, justamente en el tema que me corresponde, hay una situación en particular. Esta situación está marcada por la capacidad de la gestión del Estado. Y lo que se plantea es la reforma integral de la administración pública. Cuando hablamos de esta reforma integral de lo que es la administración pública, y cuando hablamos de la capacidad de la gestión del Estado, es por eso que nos remitimos a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. En el año 2002 se concibió justamente como parte de la necesidad plantearnos una visión hacia el 2021. El 2021, mirando al punto de que vamos a cumplir 200 años de la proclamación de la independencia del Perú, y había la necesidad justamente de entrar a una decisión, no solo en el contexto político, sino en el ámbito de la necesidad ciudadana y marcar la visión de país. Es por eso que tenemos el Acuerdo Nacional. Originalmente estábamos hablando básicamente de 27 políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Al día de hoy tenemos 34 políticas del Acuerdo Nacional. Una de esas políticas es justamente la política 24, que es la que en todo caso desarrolla la afirmación de un Estado eficiente y transparente. Eficiente en el ejercicio de las funciones y en la prestación de servicios. Eficiente en lo que justamente se le ha encargado como parte de los objetivos. La eficiencia en la inversión, la eficiencia en la administración de los recursos. Y por sobre todo, hacerlo transparente. La falta de transparencia o la carencia de transparencia hace que muchas veces esto ande en el tema oscuro de la que muchas veces venimos ya hablando del ámbito de la corrupción. Por eso muchas veces nos preguntamos cómo transparentar la administración pública.
Y el transparentar la administración pública probablemente nos va a demandar mucho tiempo o muchísimas decisiones, no solo de aquello que le corresponde al Estado, sino también la pauta que tienen que marcarse del comportamiento de las personas que justamente ingresan al Estado y cuál debe ser el entendimiento de cómo tiene que ser el manejo de la cosa pública. Es en esa línea, por eso hablamos de las políticas de Estado. Año 2002. Estamos hablando de este año 2002, que más o menos en marzo se suscriben las primeras políticas del Acuerdo Nacional y que esta decisión es la que al día de hoy, de una u otra manera, es la que nos marca el horizonte. Una cosa diferente es cuando hablamos de los planes de gobierno, que en todo caso son la decisión que se recoge a través de las organizaciones políticas o las personas dentro de un proceso electoral. El Acuerdo Nacional es la decisión de todos aquellos que justamente nos encontramos en un país. En este caso, por eso le decía como hace un momento, es la visión país. En el Acuerdo Nacional se convocó a todas las organizaciones políticas, se convocó a todos los representantes de las instituciones, se convocó a todas aquellas justamente personas vinculadas y las titulares de las entidades. Y por cierto, se convocó a todos los representantes de la sociedad civil. Por eso cuando justamente el día de hoy se marca la pauta en lo que tiene que hacer determinados gobiernos, se mira el Acuerdo Nacional. Una cosa que debemos recordar, por ejemplo, en los últimos procesos electorales que hemos tenido, cuando los candidatos, ojo, a los diversos niveles de gobierno, locales, regionales o en el ámbito nacional, tenían que presentar su plan de gobierno a través del Jurado Nacional de Elecciones y a través de justamente de las directivas que existen al día, y dice, señor, usted tiene que elaborar su plan de gobierno, pero no se olviden, en el caso del plan de gobierno, entre otras cosas, tiene que tener dos puntos en concreto. Por ejemplo, el caso de los candidatos a la presidencia de la República. A los candidatos de la presidencia de la República le dijeron, señor, usted tiene que tener en cuenta dos elementos para que elabore su plan de gobierno. El plan de desarrollo nacional y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una revisión, eso ya en otro contexto, y probablemente esos ahí se encargan los políticos, el análisis de esos planes de gobierno, esos tendrían que estar reflejados sobre la base de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Ese mismo elemento lo tenemos para el caso de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Cuando se postularon, que al día de hoy son autoridades, justamente se les planteó lo mismo. Elaboren su plan de gobierno, pero en el caso de ellos le dijeron lo siguiente: tenga en cuenta el plan de desarrollo concertado y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Entonces, un primer elemento en el cual nosotros tenemos que analizar y de los que nos sirve como pauta para poder entender cómo tiene que ser el manejo de la cosa pública y cómo entender aquello que justamente marca la pauta al año 2021 es el Acuerdo Nacional. Y es por eso que empezamos a analizar ese punto. Un tema que además ha sido recurrente es esto y que a diario lo venimos analizando para más o menos entender. Pero sin embargo, estamos hablando año 2002. Estas deficiencias que marcan lo que es la gestión pública, algunas de ellas, no son todas, es que de manera recurrente las vamos palpando. Es de manera diaria que la vamos justamente viviendo. Y en esta vez nosotros nos preguntamos: deficiente diseño de la estructura orgánica y funciones. Cuando hay veces nosotros analizamos y cuando en un primer momento, porque nosotros tuvimos en el año 2010 un primer plan de modernización, dentro de lo que justamente se tenía como conceptos, se sostuvo lo siguiente: dice, el Perú tiene uno de los estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan, ni en algunas zonas ni siquiera existe el Estado. Ese es el gran tema. ¿Cuál es la forma de organización que se tiene de las entidades que forman parte del Estado? ¿Cómo es que el Estado llega justamente a estas circunscripciones? Este es el gran tema que justamente tenemos como reto. Y ahí encontramos la eficiencia en la forma de organización de las entidades públicas que no muchas veces responden a los comportamientos que le demandará el Estado. Por eso a veces nos preguntamos: ¿quién es el Estado? ¿Y quiénes forman parte del Estado? El Estado no es solo el Gobierno Nacional, no es solo el Poder Ejecutivo, no es solo el Presidente de la República. Por eso graficábamos hace un momento quiénes forman parte del Estado. Y a partir de la Ley 28.212 se establece además quiénes son las altas autoridades y funcionarios del Estado. O sea, justamente fortaleciendo lo que tenemos en el sistema organizacional del Estado.
estos tres poderes claramente definidos, los 10 órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces todo es el Estado. Entonces cuando hablamos de este diseño deficiente de la estructura organizacional del Estado y que no muchas veces responde a la demanda ciudadana y no muchas veces sintoniza con lo que justamente requiere el Estado, por eso a veces decimos, ¿dónde está el Estado? ¿A qué se dedica? ¿O qué hace el Estado? Es ahí cuando justamente tenemos que hacer el análisis, qué es lo que nos falta para poder entender cómo tiene que ser el manejo de la cosa pública. Hablamos de esta modernización de la gestión del Estado. Y ahí tenemos que plantearnos varias cosas. Exactamente en el año 2002, y porque en el año 2002 más o menos, o sea, es un momento en la cual, como diríamos en otros casos, es el punto de quiebre para más o menos entender lo que de alguna forma queríamos hacer en el ámbito organizacional del Estado. Veníamos de la Constitución de 1993, que al día de hoy está vigente, que al día de hoy nos rige, con algunos cambios, indudablemente, pero es la Constitución. Y en tanto y en cuanto no se cambie esta Constitución, la vamos a seguir manteniendo. Solo en los procesos electorales uno se acuerda de la Constitución. Solo en los procesos electorales y en la época de campaña se habla de la Constitución, y más aún se habla de que es una Constitución la que tenemos al día de hoy, que es mala, que es pésima, que no sirve, que es una norma inconstitucional. Pero en tanto y en cuanto no hayan cambios, en tanto y en cuanto no haya otra Constitución, es la que nos va a regir lo que tenemos al día de hoy como Estado. Pero sin embargo, el punto de quiebre tenemos en los años a partir del año 2000. Y en esto encontramos algunas cosas interesantes. Año 2000 y básicamente el año 2002. Por eso hablábamos hace un momento del Acuerdo Nacional. Hablábamos, de aquellas normas que por lo menos empezaron a salir. En el año 2002, por ejemplo, una de las cosas que se dio fue la modificación del capítulo de descentralización de la Constitución. Porque originariamente la Constitución de 1993 solo estaba concebido lo que antes se llamaba gobierno central y los gobiernos locales. Si tienen alguna consulta, favor de comunicarse al 711-0707, que gustosamente los atenderemos. CP, formando expertos para un mejor Estado.